Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Tocando Vidas. En esta ocasión con un tema fundamental. ¿Qué tan importante cree usted que sea los niños, las niñas, los adolescentes? Pues por primera vez en la historia de México se va a contar con una ley que los proteja. Y para hablar de eso nos acompaña aquí Isabel Crowley, que es la representante de UNICEF en México, y también Zair Pinilla, que es asesor de aldeas infantiles SOS y Redim. Isabel, ¿cuál es la importancia de esta iniciativa que ya pasó en el Senado y que esperemos que muy pronto lo haga en la Cámara de Diputados? Pues es muy importante para las futuras generaciones, al presente y el futuro realmente de México, porque por la primera vez tenemos una ley que realmente enuncia los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que los protege, pero que también nos da un sistema, que también nos da muchas de las herramientas que necesitábamos y que muchos otros países también tienen para realmente que los niños puedan tener todos sus derechos cumplidos en México. Entonces estamos muy ilusionados por eso y con mucha alegría de ser parte de este proceso. ¿Cuántos países en el mundo tendrán una ley que protege sus derechos? Pues la mayoría de los países tienen. La mayoría. La mayoría. O sea, estábamos atrasados en el tema. Un poquitín atrasados y por eso tenemos que realmente agradecer al presidente de hacerlo preferente, porque así sabíamos que en por lo menos 2 meses íbamos a tener una ley. Y él ha tenido la coraje de hacerlo. Yo creo que le tenemos que reconocer también. Coméntanos una cosa, Zair. ¿Qué es lo que se protege? O sea, en ejemplos prácticos, concretos, para que todo el mundo entienda, ¿qué se protege en el niño, la niña y el adolescente? Bueno, Esteban, muy buena pregunta. Lo que estamos viendo ante este nuevo panorama es que en México vamos a tener la oportunidad de que niñas y niños tengan la protección de sus derechos, ¿no? Ese es el primer punto. Y cuando uno habla de los derechos, a veces pareciera que habla en abstracto, ¿no? Y que no se ve algo concreto. Pero lo que estamos diciendo es que niñas y niños van a tener la posibilidad de acceder a la educación, de acceder a la salud, de acceder a algo bien importante, Esteban, que es el sistema de protección especial, que es algo que en México durante muchísimo tiempo ha estado visto desde la postura del asistencialismo. ¿Y qué es la protección especial? La protección especial es pasar de esa postura del asistencialismo a un enfoque de derechos humanos, de garantizar que las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en algún riesgo, que es algo muy común en este país desafortunadamente, tengan una respuesta a su altura. ¿Y frente a quién se les protege? Pues se lo protege todos nosotros, los adultos, pues lo tenemos que proteger a los niños. Pero esto también reconoce el papel del Estado como garantor de los derechos de los niños y de la infancia, ¿no? Y entonces pues es importantísimo en este caso porque hasta 2000 había una ley que era muy enunciativa, pero que no era obligatoria. Pero la nueva ley o la propuesta que tenemos ahora frente a los diputados es que nos dice que hay un sistema que protege a los niños. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros siempre hablamos de un sistema integral de protección. Es así una cosa muy complicada, ¿no? Pero básicamente hay un órgano rector, porque como estamos hablando de niños, estamos hablando de educación, salud, justicia, hacienda, de todo. Hay un órgano rector que puede coordinar todas las acciones que tienen que ver con niños, que tiene que hacer un plan nacional, que tiene que hacer un plan, que tiene que presentar ese plan al presidente de la República, diciendo, tenemos 40 millones de niños en este país, que es más de una tercera parte de toda la población de México, y todos los años el presidente va a saber cómo está la situación de la niñez y también lo que se tiene que hacer para mejorar. Y esa Secretaría Técnica que va a gerir todo eso, pues es una secretaría independiente, está debajo de Gobernación, que está muy bien, porque eso le da la oportunidad de bajar lo mismo sistema a los estados y a los municipios. Entonces, de una forma muy organizada, vamos a tener como que un sistema que coordina todo lo que tiene que ver con los derechos de la infancia en el país. También vamos a tener un nuevo ombudsperson que viene debajo de derechos humanos. También vamos a tener pues, un sistema como decíamos con el DIF,
que va a poder realmente tener ya muy enunciado todo lo que tiene que hacer para proteger a los niños en protección especial, que son, estamos hablando de niños migrantes, estamos hablando de niños con discapacidad, estamos hablando de niños que pues por circunstancias se ven sin su papá, que pueden pues, ser puestos de adopción. Todo eso es una ley general que gere todo lo que tiene que ver con la infancia. Yo creo que eso también responde a las recomendaciones del Comité de Derechos de los Niños que está en Ginebra. Y en realidad, en el año que viene, pues nos toca a nosotros en México a ir a presentar la situación de la niñez. Yo creo que eso será un muy buen avance para decir, sí que en México se cuenta con los niños, sí que los niños tienen su protección, sí que sus derechos, desde que nacen, tienen sus derechos, pero no los reconocíamos hasta ahora realmente no solo en la letra, pero en la ley también. Entonces, pues lo tenemos que realmente, es como un movimiento para la infancia que está de una forma coordinada. Pero yo creo que parte bien importante de los derechos es pues el desarrollo, ¿no? De aptitudes, habilidades, competencias, experiencias de los niños en cuanto a su desarrollo personal. ¿Cómo ves en este aspecto la iniciativa? ¿Cómo ves? ¿Le faltan cosas? ¿Le sobran algunas? ¿Cuál es tu opinión personal sobre ello? Mira, al respecto, nosotros tenemos una opinión que se sustenta justo en la Convención de los Derechos del Niño, como mencionaba Isabel, que, bueno, esta convención reconoce una serie de derechos en sus más de 59 artículos y que además establece como prioridad el interés superior del niño, ¿no? Y de ahí nos vamos al desarrollo de las y los niños, ¿no? Y de la adolescencia, que también es algo que es muy importante y que anteriormente no estaba mencionado, ¿no? Y ahora, en concreto, pues esta ley tendría un avance positivo en términos concretos del desarrollo de los niños y las niñas, pero también hay cosas que le hacen falta, Esteban. También se está dejando de ver las necesidades especiales que tendrían los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, ¿no? Que es uno de los temas que también desde la organización para la que nosotros colaboramos estamos al pendiente y creemos que es necesario. ¿Hay tiempo de incorporarlo? Sí, ese es el gran reto que tiene la Cámara de Diputados. Ahora, el presupuesto de egresos se aprueba a finales de noviembre. Sí. Entonces, si no se promulga la ley y su presupuesto, pues se perdería un año, ¿no? De Exacto. trabajo. ¿Qué hay al respecto? Pues me alegro que has mencionado eso, porque realmente es una de las otras cosas que tenemos, es que por la primera vez también tenemos un presupuesto para la infancia, para implementar estos sistemas. Y entonces es realmente un gran logro y realmente lo que se necesitaba, ¿no? Pero ahora lo tenemos que hacer hasta el día 15 para que realmente se pueda poner para este año también. Entonces yo creo que, como ha dicho, la Cámara de Diputados tiene que realmente hacer su labor. Yo creo realmente también reconocer lo que han hecho todos los senadores, porque las 6 comisiones han trabajado día y noche, te digo, día y noche, para tomar el conocimiento de todos los avances, todas las cosas que habíamos firmado en México, de todas las recomendaciones de la sociedad civil, estaban muy abiertos a oír todo lo que se podía aportar para realmente enriquecer la ley que había sido presentada. Isabel. Entonces, muy importante el orzamiento, el presupuesto, como dicen. No solo apoyo, sino desarrollo de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo evitar que sea exclusivamente, pues, una declaración de buenas intenciones y pase a ser parte de la cultura de México? Bueno, yo creo que en primer lugar, justo coincido con Isabel, el tema del presupuesto, Esteban. Es algo que nos debería poner a trabajar a todos y a todas las mexicanas, porque en otros países se destina desde el 20 hasta el 40% del presupuesto para la atención directa a infancia. Y en este país estamos hablando de que se destina del 6% y de ese 6% solamente un 2% se destina directo a niños y niñas. Pero digamos, ¿la educación no entra ahí? La educación entra justamente en ese 6%. Pero si quitáramos salud y educación y dejáramos solamente
la parte que le corresponde a los niños y a las niñas de atención directa, tendríamos solamente ese 2%. Entonces, con ese presupuesto es difícil trabajar, es difícil hacer real los derechos de las niñas y los niños. Es muy complicado pensar en un sistema de garantía de protección de los derechos sin un presupuesto que pueda llevar a la práctica el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la protección especial. Entonces, el primer punto es que se asigne ese presupuesto, que se etiquete y que el presupuesto, el ejercicio de ese presupuesto sea transparente. Y también algo que nos debería realmente estar poniendo a trabajar en el tema del presupuesto es la participación infantil, Esteban. Que los niños y las niñas decidan y se les tome en cuenta en cada una de las acciones que van a tener repercusiones en su vida, ¿no? Eso es algo indispensable, tanto en el derecho a la salud, en el derecho a la educación, el acceso a la justicia, se tiene que oír a los niños y a las niñas. Y creo que este es uno de los grandes retos que tenemos aún pendientes en el país. ¿Qué pasa con usos y costumbres, por ejemplo? Bueno, ese es un tema importante, ¿no? Al vivir en un país con tanta diversidad cultural, tenemos, justo por esta tradición, reconocer las culturas, ¿no? en las cuales Pero vivimos. una cultura en la cual hay una evidente discriminación de la mujer, por ejemplo, de un pueblo o una nación indígena, ¿en dónde está el equilibrio entre la equidad, ¿no? El derecho de las dos niñas, la libertad, el respeto a usos y costumbres? Mira, ese es un tema súper interesante y yo creo que a veces nos podemos ir quizá a juzgar esas culturas, ¿no? Y el tema es que en estas tradiciones a veces el papel de la mujer, el papel de las niñas es muy diferente al papel del hombre, ¿no? Pero no es la cultura indígena y no es los usos y costumbres. En realidad es todo el sistema cultural en el que vivimos, que se ve de mayor medida en estas comunidades, porque en general no tienen acceso a salud, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a alimentación ni a vivienda. Entonces sus estrategias para sobrevivir son diferentes. Y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir a través de la garantía de sus derechos. Pero, por ejemplo, ahí podemos ver que no es la garantía del derecho humano de una persona, sino es de una comunidad en su conjunto, de cómo estos derechos que están reconocidos en nuestra Constitución también se armonicen con los derechos que están reconocidos en los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Y tener el orgullo. ¿Cuál orgullo... prevalece cuando hay conflicto? Prevalece los derechos humanos, ¿no? Prevalecen los derechos humanos, que son los mismos que tendría este pueblo indígena y los mismos que tendría la niña o el niño, ¿no? Muy bien, pues desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Creo que pues ha sido una conversación muy interesante, llena de pues diferentes puntos muy delicados de la sociedad mexicana y mundial, en donde pues realmente defender el derecho de niñas, niños y adolescentes, aunque se oye muy fácil y se oye muy limpio, pues está lleno de recovecos, está lleno de problemas y pues la sociedad tiene que estar llena de valentía, de autocrítica y de ganas de que esto prospere, porque sin duda, pues trabajando con ellos es trabajar por el futuro de la humanidad. Muchas gracias. Muy buenas noches.